Entonces, algunos ejemplos aún de integral de superficie, de la temática de esta semana, de la evaluación de esta semana. Vamos a realizar esto. Este ejercicio está resuelto en el libro. Ejemplo 14.4.2. Calcule la integral de superficie. Ya esta es una función de tres variables de imagen real más 3y menos 7z ds, donde S es el paralelogramo de ecuaciones paramétricas x igual a u más v, y igual a u menos v, y z igual a 1 más 2u más v, donde u está entre 0 y 2, v está entre 0 y 1. Bueno, entonces miren que esto es una integral de superficie ya de una función de imagen real. Esto tiene imagen real. Ya eso no es un campo vectorial lo que vamos a integrar ahí. Oiga, una pregunta. La semana pasada, ¿qué tipo de ejercicios se resolvieron en la clase magistral? Hablando de la clase magistral, ¿qué tipo de ejercicios se resolvieron la clase pasada? ¿Qué tipo de integral se trabajaron la semana pasada? ¿Qué pasó por ahí, hombre? Cuidadito y van a estar dando acceso. ¿A quién le dieron acceso, hombre? Juan Luis Ochoa, no, no sé quién es Juan Luis Ochoa, lo siento, Juan Luis Ochoa, no puede entrar sin email institucional. Bueno, aquí parece que están respondiendo, vamos a ver. Dobles, uy, integrales dobles la semana pasada. Carajo, está como raro, como rara la cosa. ¿Qué tipo de ejercicios se resolvieron la clase pasada? Vamos a ver, la clase magistral. La profe, pone difícil, profe. ¿Qué tipo de ejercicios se resolvieron la clase pasada? ¿Alguien tiene apuntes por ahí? Profe, vamos a pedir apunte, profe. Integrales de superficie, pero ¿de qué tipo de funciones estábamos? De campos vectoriales, exactamente. La semana pasada, ¿y como cuántos ejercicios hicimos en la clase magistral? Mateo confirma que de un campo. ¿De qué tipo es? ¿Como cuántos ejercicios se resolvieron? Como 5. Creo que eran como 4. 4 o 5. Bueno, no estoy muy seguro, pero por lo menos 4. Por lo menos 4 se resolvieron. En esa ocasión calculamos integral de superficie de un campo vectorial, pero aquí ya esto es una función de imagen real. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí me están pidiendo la integral de superficie de una función. ¿Qué es lo que yo debo tener a la mano para yo iniciar a resolver ese ejercicio? ¿Qué es lo que primero tengo que tener yo a la mano? Y me están pidiendo una integral de superficie de una función, ¿qué es lo que yo debo tener a la mano?
¿Qué debo tener yo a la mano ahí? La función. La función. Ese es uno de los ingredientes, pero la definición, profe, aquí dice Yulis. Yulis dice la definición, obvio, sí. Yo para poder entrar a resolver este ejercicio, yo debo tener claro cuál es la definición. Yo debo tener claro cuál es la definición de qué. De integral de superficie de una función de tres variables. Eso es lo que yo debo tener ahí a la mano. Esa es la herramienta principal. Sí, esa es la receta. Esa es la receta. ¿Y a qué es igual la integral de superficie de una función de tres variables? ¿A qué es igual? ¿Quién tiene a la mano la definición de esa integral de superficie? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. ¿Qué es igual la integral de superficie de una función de tres variables? Nada. Bueno, eso es igual a la integral doble en la región D, que es el dominio de la parametrización. La función la evalúo en la parametrización de la superficie por la magnitud del producto vectorial fundamental. ¿Sí o no? Esa es la definición de integral de superficie de una función de tres variables e imagen real. Entonces, ahí esa es la receta, eso es lo primero que yo debo tener a la mano. Si a mí me piden esta integral de superficie, yo debo tener a la mano la definición de integral de superficie. ¿Para qué? Para ver qué es lo que yo necesito. R, ¿quién es? Una parametrización. ¿Cuál sería la parametrización aquí de S, de nuestra superficie? Bueno, aquí ya me están dando las ecuaciones paramétricas. Y yo de las ecuaciones paramétricas puedo obtener la parametrización. R de U, V. X, ¿cuál es la componente X? U más V. ¿Cuál es la componente Y? U menos V. ¿Cuál es la componente Z? 1 más 2U más V. Y la región D, también me la están dando acá. La región D, que es donde están nuestros parámetros U y V. U está entre 0 y 2. V está entre 0 y 1. Y esos son los límites de integración para esos dos parámetros. ¿Todo bien? Ya tengo la receta. Esta es la receta para calcular la integral de superficie. Ahora vamos a ir sacando cada uno de los ingredientes. RU. ¿Cómo se obtiene RU? Con las derivadas parciales de las componentes de la parametrización. Todas se derivan con respecto a U. ¿Cuál es la derivada parcial de X con respecto a U? 1. ¿Cuál es la derivada parcial de Y con respecto a U? 1. ¿Cuál es la derivada parcial de Z con respecto a U? 2. RV. Derivada parcial de X con respecto a V. Y con respecto a V. Z con respecto a V. ¿Cómo quedan? Derivada parcial de X con respecto a V, 1. Derivada parcial de Y con respecto a V, menos 1.
derivada parcial de z con respecto a v1. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Y miren que yo en esta fórmula necesito el producto, la magnitud del producto vectorial fundamental. Bueno, vamos a ver qué nos da ese producto vectorial fundamental. Bueno, ahí los dos vectores que nos, este es constante, este también. Y JK, RU me dio 1, 1, 2. RV me dio 1, menos 1, 1. No me da. Y que multiplica 1 menos este por este me da más 2. Entonces, menos J, 1 menos 2 más K menos 1 menos 1. Ahí están las componentes de I, J y K, las coeficientes. Este me queda ahí, la componente I me queda ¿qué? 3. Y la componente J que me queda, y me queda menos 1, pero con este menos de acá queda 1 positivo. Y en la componente K me queda menos 2. Pero yo necesito la magnitud, a colocarlo aquí para economizar espacio, la magnitud de ese producto vectorial fundamental. ¿Qué me da esa magnitud? La magnitud me da la raíz de 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado, 1. Menos 2 al cuadrado, 4. Esto me da raíz de 14. Ahí está esto de aquí. ¿Todo bien? ¿Qué más me falta? Ya tengo la región D, ya tengo esto de acá. F evaluado en la parametrización. Bueno, ¿cuál es la función que yo quiero integrar? ¿Quién es mi F aquí? ¿Cuál es la función que yo debo integrar? Pues la que me están pidiendo que integre es x cuadrado más 3y menos 7z. Esa función la debo evaluar en la parametrización. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿quién es x en mi parametrización? X vale u más v. Entonces aquí me queda u más v al cuadrado más 3 por y. Pero ¿quién es y en mi parametrización? U menos v. Menos 7 por z. Pero ¿quién es z en mi parametrización? 1 más 2u más v. Vamos a realizar estas operaciones de aquí indicadas para simplificar. Menos 14u menos 7u. Continuamos aquí simplificando, a ver si se puede simplificar más. Claro está. 3u menos 14u me da menos 11u. Menos 3v menos 7v me da menos 10v menos 7. Esta es la función evaluada en la parametrización. Entonces, la integral de superficie de x al cuadrado más 3y menos 7z es igual a la integral doble en la región D
de la función evaluada en la parametrización, pero esto fue lo que me dio u cuadrado más 2uv más v al cuadrado menos 11u menos 10v menos 7 por la magnitud de este producto vectorial fundamental que me dio raíz de 14 de A. Entonces igual, raíz de 14 es constante, lo puedo dejar fuera. Y la integral, los parámetros son u y v. U está variando entre 0 y 2, v entre 0 y 1. Vamos a colocar aquí en este orden. U a la 2 más 2uv más v a la 2 menos 11u menos 10v menos 7 dv du. A integrar. Y con respecto a v primero, integral de u cuadrado me queda u cuadrado v más la integral de 2u v con respecto a v me da u v cuadrado, integral de v cuadrado v a la 3 sobre 3. Aquí me quedaría 11u por v y quedaría 5v al cuadrado y aquí menos 7v, v variando entre 0 y 1. Du. Hello, cuénteme. Nada, bueno. Vamos a evaluar aquí raíz de 14, integral de 0 a 2. Les quedaría u cuadrado. Vamos a evaluar v cuando vale 1. Bueno, y si vale 0, todo esto da 0. Por lo tanto, aquí nada más queda u más. Si aquí vale v vale 1, quedaría un tercio. Menos, aquí me quedaría solamente 11u. De aquí menos 5. Y de acá menos 7. Ustedes me confirman ahí si todo va correcto. ¿Todo bien? Vamos a continuar por acá. Esto es raíz de 14. Vamos a simplificar lo que quedó en esa integral para no tener que calcular tantas integrales. El u al cuadrado no tiene compañero por ahí, pero tengo u menos 11u, me queda menos 10u. Entonces tengo un tercio, bueno, bueno, ¿cuánto me queda aquí? Un tercio, menos 5 menos 7 me da menos 12. ¿Cuánto me da eso? 1 menos 36 sobre 3. Esto me da menos 35 tercios. Menos 35 tercios de U. Entonces igual raíz de 14. Bueno, ya vamos a calcular la integral. Con respecto a U me queda U a la 3 sobre 3. Menos 5U a la 2. Menos 35 tercios de U. Con U entre 0 y 2. Esto queda raíz de 14. Si U vale 2, me quedaría 2 a la 3 es 8, 8 tercios, menos 5 por, si U vale 2, se daría 2 al cuadrado 4 por 5, 20, menos, si U vale 2, quedaría 2 por 35, que es 70 sobre 3. Bueno, ahí lo que es el resultado de ahí. Vamos a terminar raíz de 14.
Esto da menos 62 sobre 3 menos 20. Eso me da menos 62 más 60, creo, sobre 3. Esto me da menos 122 sobre 3, parece. Menos 122 tercios de raíz de 14. Y eso es lo que da esa integral. ¿Quién tiene alguna pregunta, duda, comentario, aporte, corrección? Nada. Todo claro. Vamos a ver cuánto, oye, vamos a ver cuánto hay por acá Todo claro, también. profe. Todo bien, profe. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto me acompañan el día de hoy? A ver, aquí, la gente levante la mano para ver si en verdad está la gente por ahí. 2, bueno, hay 2. Ah, no, hay 4, 7, 8, 10. Hay 10, 12, 14, 15, 16, 18. Hay 20, 22. No, ya, 22. Está bien. Bueno, entonces vamos con, ya este es un ejercicio que está propuesto. Está en la lista. Vamos a desarrollarlo acá, ¿viste? Si han salido ganados, ¿vale? Se han hecho ejercicios por doquier. Calcule la integral de superficie de, también esto es una función de imagen real. S es la parte del paraboloide y igual a x cuadrado más z cuadrado que está dentro del cilindro x a la 2 más z a la 2 igual a 4. Entonces ahí nuevamente me están pidiendo la integral de superficie de una función de imagen real. El mismo tipo de que resolvimos ahorita. La fórmula pues es la misma del ejercicio anterior. La fórmula, recordemos, integral de superficie de una función de 3 variables de imagen real es igual a la integral doble en la región D, la función evaluada en la parametrización, la magnitud del producto vectorial fundamental. RU cruz RV. Ya, R es una parametrización de la superficie y de su dominio. Eso es lo que usted debe tener a la mano. Si usted eso no lo tiene a la mano, ¿cómo va a hacer el ejercicio? Yo me pregunto, si usted no tiene, usted va a hacer un plato de allá de la India, ¿no? Plato que usted nunca ha preparado en su vida, nunca ha preparado usted ese plato, un plato de allá de la India. Y si usted nunca lo ha preparado en su vida y usted no tiene a la mano ni una receta, ¿usted cómo lo va a preparar ese plato?
Como difícil, ¿no? Y aquí está la receta para preparar por lo menos este plato de aquí. R, una parametrización. Bueno, entonces vamos con eso. Yo voy a dibujar esa superficie S. Ahora miren, lo que que te recordé la clase pasada. Yo tengo que tener claro también quién es mi superficie S. ¿A quién es la que yo voy a poner aquí? ¿Quién es S? Miren que me están diciendo, esa es la parte de este paraboloide. S proviene de esta ecuación. Aunque aquí me estén brindando esta otra cosa, pero esa otra cosa, ese cilindro, lo que me va a mí es a delimitar ese paraboloide. Esa es la parte de este paraboloide que está dentro de este cilindro. El cilindro lo que me va es acotar, delimitar, recortar a nuestro paraboloide. Entonces vamos a hacer el dibujo acá. ¿Hacia dónde se extiende ese paraboloide? Pregunta. ¿Hacia dónde se extiende ese paraboloide? Y igual a x cuadrado más z cuadrado. Vamos a pintarlo de color azul. ¿Hacia dónde se extiende ese paraboloide? En el eje Y, ¿no? Hacia el eje y. Y igual a x cuadrado más z cuadrado, entonces él se extiende es así. ¿Y cómo yo dibujo el cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 9? Vamos a dibujarlo de color rojo. X cuadrado más z cuadrado igual a 4, perdón, 4 en el plano XZ, eso es una circunferencia de radio 2 en el plano XZ. En el plano XZ es una circunferencia de radio 2. En el plano XZ. Pero ya en 3D, eso se refiere a una superficie cilíndrica que se extiende hacia la dirección del eje Y, porque Y no está apareciendo ahí. Esto es un cilindro así, que llega hasta por acá y llega así. De cilindro, un cilindro, ¿no? Cilindro. Entonces miren que ese cilindro, vamos a escribir su ecuación por acá, x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Y lo que está adentro es el paraboloide y igual a x al cuadrado más z al cuadrado. Entonces mi superficie S es esa parte de ese paraboloide, pero nada más lo que queda por dentro del cilindro. Cilindro lo que me vas a delimitar. Lo voy a utilizar es para delimitar. ¿Todo bien? Entonces yo como tengo una parametrización para ese cilindro, para este paraboloide, perdón. Guay, ¿quién me ayuda ahí? Pensando ahí. Pensando, vamos pensando. ¿Cómo tengo una parametrización para ese? ¿Será que ese es parte del gráfico de alguna función de dos variables? ¿Ustedes qué dicen? Ese es parte del gráfico de alguna función. La superficie S. De paraboloide. Pues sí, ese es parte del gráfico de y igual a x al cuadrado más z al cuadrado, siendo que aquí está es y en función de x y z. ¿Sí? Y está en función de x y de z. Pero es el gráfico de esa función de ahí. ¿Cómo quedaría una parametrización? R, ¿cómo quedaría R entonces? Esto es una pequeña variación de lo que se presentó la semana pasada. Siempre que la superficie era el gráfico de una función que depende de x y de y, tomábamos esto de aquí. Esto es una pequeña variación porque es y dependiendo de x y de z. ¿Cómo quedaría la parametrización aquí? ¿Usted qué piensa?
¿Cómo transforma eso? Quedaría y igual a 4. Y igual 4, ¿por qué? Se reemplazaría el x al cuadrado más z cuadrado en la otra función, ¿no? No, estoy preguntando sobre la parametrización R, la función cuya imagen será la superficie S. ¿Cómo quedaría R? Tal, como la R de acá. R, como esta R de acá. Acá era de ese tipo. Pero acá, ¿cómo quedaría nuestra R? Y igual R cuadrado. Pero ¿quién es R? Yo no veo ningún R por ahí. Ah, bueno, R de la parametrización, sí, pero Pues eso se parece como a la parametrización de una circunferencia. Como, no sería como R coseno y R seno. no. Estoy hablando de la parametrización. R, la función parametrización. Por ahí escuché una vocecita. ¿Qué estaba diciendo la chica? Que parece que por ahí iba. Ella dijo algo, parece que era por ahí, pero no se le entendió muy bien. ¿Cuáles serían las variables aquí? Miren que ese es, cuénteme, coménteme. Bueno, como la superficie es el Profe, sería gráfico XZ. Profe, sería XZ, ya esa compañera se adelantó, ya la compañera se adelantó. X y Z, ¿por qué? ¿Por qué, compañera? Profe, porque son cuadrados. Son los variables de mi función. Son las variables de esta función. Esta usted la toma como una g de xz. El S es parte del gráfico de esta función. ¿Cuáles son las variables de esa función? Y y Z. Esas son las que voy a dejar acá como parámetro. Al X yo lo voy a tomar como X. Y es el que sí tengo que reemplazar. Y es X al cuadrado más Z al cuadrado. Y con Z tampoco hay cambio. Con X y Z son las variables ahí. Si recuerdan varios ejercicios que se resolvieron la clase pasada cuando la superficie era Z igual a G de XY. Tomábamos R de XY, X como X, Y como Y y Z como G de XY. Pero como ahora es Y quien depende de X y de Z, X como X, Z como Z, que son las variables, y Y es la función. ¿Todo bien? ¿Y a quién tomamos como D, como este dominio? ¿Quién sería? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo describimos a D? ¿Cómo escribimos a D? ¿A quién tomo como a D? Cuando la superficie era el gráfico de una función, ¿cómo se tomaba la región D? Bueno, en este caso, como el gráfico es Y dependiendo de X y Z, la región D va a ser la proyección de nuestra superficie S en el plano XZ, que son nuestras variables aquí. La proyección de esa superficie S, que es esta pequeña porción de paraboloide, la proporción de ella en el plano XZ será la que yo voy a llamar como D, la sombra de esa superficie en el plano XZ. Esta es la que voy a llamar como D.
Esa es la que yo voy a llamar como D. ¿Y quién está delimitando a D? ¿Quién está delimitando ahí a D? El cilindro, profe. Pues el cilindro, ¿sí? D consiste del conjunto de puntos X, Z, tales que X al cuadrado más Z al cuadrado es menor o igual que 4. Es decir, todo lo que está dentro del cilindro de radio 2, todo lo que está dentro de este cilindro. Coloco el menor o igual para incluir todo lo que se encuentra adentro de ese cilindro. ¿Todo bien? Esa es nuestra región D. ¿De qué tipo es esa región D? ¿De qué tipo es esa región D? Polar. Polar. D es una región polar. Y si yo quiero utilizar coordenadas polares para reescribir esa región D, ¿qué sustituciones debería utilizar? Profe, X igual R coseno de teta y R seno de teta. R coseno de teta. X como R coseno de teta. Concuerdo, estoy contigo ahí. Contigo estoy bien ahí. ¿Y cuál sería la otra variable que voy a utilizar acá? Z igual R. Teta. R seno de teta. Si X, Z son los que están en esa región D, entonces las sustituciones debo tomar es X y Z. Mi región D, ¿desde dónde hasta dónde va variando el radio? Como ustedes lo dijeron, miren, esa región D está siendo delimitada es por el cilindro, por este cilindro de aquí. Es el que hace el recorte ahí. ¿Y de qué? ¿Cuál es el radio de ese cilindro? ¿Un cilindro de radio qué? 2. Cilindro de radio 2, por lo tanto R va desde 0 hasta 2. Y como aquí estamos dando una vuelta completa en ese círculo, en el círculo podemos dar la vuelta completa, θ va de 0 a 2pi. ¿Todo bien? Bueno, entonces necesito ahora hallar este producto vectorial fundamental, Rx, ¿cómo queda Rx? 1, 2x, 0. Ry, ¿cómo queda Ry? Perdón, Rz. Que las variables son x y z. ¿Cómo queda Rz? 0, 2z, 1. Rx cruz Rz, producto vectorial fundamental, y JK 1, 2x, 0, 0, 2z, 1. Componente Y, ¿cómo queda? Bueno, 2x por 1 me queda 2x. Este por este da 0. Menos J. ¿Cómo queda? Bueno, este 1 por 1, 1. Menos. Este por este da 0. Bueno, vamos a escribirlo 0. Más K. Este por este me da 2z. Este por este da 0. Es decir, este producto vectorial queda 2x menos 1, 2z. ¿Todo bien? Y la magnitud raíz de 4x cuadrado
Pues raíz de este al cuadrado, este de aquí 2x al cuadrado me queda 4x cuadrado, menos 1 al cuadrado me da 1, 2z al cuadrado me da 4z cuadrado. Y me queda entonces la magnitud de ese producto vectorial fundamental. Pues ya esto podemos ir colocándole un chulito porque ya lo calculamos, fue lo que dio acá. ¿Qué me falta? Bueno, la región D ya está escrita acá en coordenadas polares. Debo evaluar mi función. Miren que la función que quiero integrar en este ejercicio, mi f de x, y, z es x. Esa función la debo evaluar en la parametrización r de x, z. Pero miren, ¿quién es mi parametrización? ¿Quién es r? Mírenla acá. ¿Qué me indica esta parametrización? Que el x lo voy a dejar como x, que al y lo debo reemplazar por x cuadrado más z cuadrado. Al z lo debo dejar como el mismo z. Como mi función es x y con x no debo hacer ningún cambio, esa función evaluada en la parametrización continúa siendo el mismo x. Porque con el cambio que se debe hacer es con y. Con y lo debo reemplazar por x al cuadrado más z cuadrado, pero con mi función no tiene ninguna y por ahí, pues queda así. ¿Todo bien? Bueno, entonces la integral de superficie, ¿cómo va a quedar? Integral doble en la región de la función evaluada en r de x, z por magnitud de este producto vectorial fundamental. Esto es igual a la integral doble en la región de la función evaluada en la parametrización me dio x. Esta magnitud me dio raíz de 4x cuadrado más 1 más 4z cuadrado. ¿Ya? Profe, Sí, cuénteme. ¿puedes repetir por qué la función que vamos a hablar queda como x? Mire, esta es la función. Aquí mira el ejercicio. El ejercicio me pide calcular la integral. Esta es la función que quiero integrar. Este es mi f de x, y, z. X. Ah, ok, no había visto. Gracias. Ah, bueno. Listo, listo. No se preocupe. Entonces igual, o bueno, ahora sí, miren que nuestra región D, voy a utilizar las coordenadas polares. Allá arriba están los límites. Esto queda integral de, vamos a colocar con respecto a R, con respecto a teta, R, y lo que está aquí lo debo evaluar con estas sustituciones de acá. X es R coseno de teta por la raíz de, miren aquí cómo me queda, miren, miren cómo me queda X con estas sustituciones, cómo me queda X al cuadrado más Z al cuadrado. Vamos a hacer aquí un recuadrito aquí. ¿Cómo me queda X al cuadrado más Z al cuadrado allá en esas coordenadas polares? Con estas coordenadas polares. ¿Cómo me queda X cuadrado más Z cuadrado? R cuadrado coseno cuadrado de teta más R cuadrado por seno cuadrado de teta. ¿Y eso a qué es igual? Sacando factor común R cuadrado y seno cuadrado más coseno cuadrado de teta aún se quedaría R cuadrado. X cuadrado más Z cuadrado es R cuadrado. Mira que aquí está, aquí hablando de lo que está dentro de raíz, aquí está 4x cuadrado más Z cuadrado más este 1 de aquí. Pero x cuadrado más z cuadrado es r cuadrado,
Por lo tanto, dentro de la integral lo que me queda es 4r cuadrado más 1 de teta de r. ¿Todo bien? ¿Sí o no? Vamos a integrar aquí. Miren, aquí me queda, bueno, integral de 0 a 2. ¿Cuál es la integral? Miren, estoy integrando con respecto a teta primero, ¿no? Respecto a teta, por lo tanto aquí lo que depende de teta nada más es coseno. R por R me queda R cuadrado. ¿Cuál es la integral de coseno de teta? Seno. Seno de teta, raíz de 4R cuadrado más 1. Teta variando entre 0 y 2pi de R. ¿Cuánto es seno de 2pi? ¿Y cuánto es seno de 0? Seno de 2pi me da 0. Y seno de 0 me da 0. Por lo tanto, esa integral da 0. ¿Todo bien? Bueno, entonces ahí tienen otro ejercicio más sobre integrales de superficie, ¿no? Sobre integrales de superficie. Oiga, vamos a hacer un quiz flash, que esto lo necesito para ahorita. El grupo H, grupo H, grupo H. Vámonos para la semana número 15, grupo H. Semana número 15, vamos aquí a habilitar. Son las fórmulas del teorema de Stokes y el de la divergencia. Habilitar estos de acá. Ponerle hasta las 57. Tiene dos oportunidades. Vamos a colocar esto aquí. Oye, ¿será que en el otro grupo yo les coloqué la respuesta? Bueno. Y mostrar. Estamos en la semana número 15, grupo H. Y es el quiz flash 1. Me confirman ahí si ya les sale. Sí, profe, ya está. Bueno, pues. Te voy a dejar aquí un minutico nada más. Voy a tardar buscando un poquito de agua. Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar ya esto, pues suficiente sobre integrales de superficie. Hicimos bastante de este tipo de integrales. Vamos a hablar ahora sobre, pues ya sobre capítulo.
Profe, disculpe una pregunta. ¿En qué semana está el quiz? Semana 15, semana 15. Se llama Quiz Flash 1, semana 15. Ok, gracias. Bueno, la orden. Teoremas de Stokes y de la divergencia. Pues hablando inicialmente del teorema de Stokes, yo pues por ahí les mandé un videíto sobre esto, quiz teórico sobre esto. Yo pues no voy a repetir lo mismo que está en el video, solamente voy a, digamos, a utilizar lo explicado allá. Cuando uno tenga ya esto pues, el teorema de Stokes es una extensión del teorema de Green. El teorema de Green vale para campos en R2, pero ya el teorema de Stokes para campos en R3. Entonces, vamos a suponer tenemos aquí una curva en R3 orientada positivamente. Allá se explica qué es orientada positivamente. Vamos a dibujar aquí una superficie S. Una superficie cuyo borde es como aquí, esta es la curva C, ¿sí? Y la superficie pues puede ser el pocillo. La superficie, el pocillo tiene a la curva esta de aquí como su borde, ¿no? Esta sea la superficie S. Una superficie cuyo borde sea la curva C. Y no importa quién sea S. Lo importante es que S sea una superficie tal que su borde sea C. Lo mismo como pasa acá. ¿Sí? Y bueno, vamos a colocar aquí vectores normales a esa superficie. Vamos a cambiar el color. Vamos para aquí recordar que era que la curva estuviese orientada positivamente. Si yo me ubico del lado de donde están los vectores normales de la superficie, y si yo recorro la curva, la superficie S siempre me queda a mi mano izquierda. ¿Sí? Si yo hago este recorrido, el recorrido de la curva, como está indicado aquí con esta flechita, la superficie S está siempre a mi mano izquierda. Esta es la condición que se debe cumplir para aplicar el teorema de Stokes. El teorema de Stokes me permite a mí cambiar la integral de línea del campo F por una integral de superficie en donde la superficie S es cualquiera que tenga C como borde. Cualquiera, aquí digamos en esta situación de aquí yo puedo colocar infinitas superficies que tengan a C como borde. Yo podría considerar una superficie más pequeña, inclusive una que sea un poquito como plana. Cualquiera que tenga C como borde yo la puedo colocar aquí, en esta integral de superficie. En donde ya debemos calcular es la integral de superficie del rotacional de ese campo diferencial vectorial de superficie. Esto es lo que nos dice el teorema de Stokes. Y yo voy a utilizar esta igualdad de aquí. ¿Cuándo vamos a utilizar el teorema de Stokes? Pues bueno, lo ideal es simplificar las cosas, ¿no? Como cuando utilizamos el teorema de Green para calcular una integral de línea por una integral doble. Si la integral doble resulta mucho más sencilla, pues yo mejor, claro, allá la curva tiene que ser cerrada, limitando a una región D, para yo poder utilizar el teorema de Green. Si la integral de línea en una curva cerrada resulta muy difícil, entonces yo me paso para la integral doble. Lo mismo acá. Si la integral de un campo vectorial a lo largo de una trayectoria, claro está, esa trayectoria tiene que ser cerrada, ¿sí? Yo puedo entonces saltar mejor acá y calcular esa integral de superficie. ¿Todo bien?
Ahora, bueno, vamos a ver entonces un ejemplo. Miren que el teorema de Stokes me relaciona a dos tipos de integrales, ¿no? Me relaciona una integral de línea con una integral de superficie. Vamos a ver un primer ejemplo. Bueno, un ejemplo solamente sobre el teorema de Stokes. Ya la clase que viene, la clase de esta semana van a ver más ejemplos de teorema de Stokes y de la divergencia. Y la semana que viene conmigo también veremos más ejemplos de esta temática, como mínimo unos 3 ejemplos, mínimo unos 4 ejemplos más. Tienen bastante ejercicio. Calcule la integral de línea de un campo vectorial. Ay, calcule esta integral de línea si f de x, y, z es igual a seno de x a la 3. Miren que el x es el que está elevado a la 3. Menos y cuadrado, coma, x cuadrado más y cuadrado, coma, z al cuadrado. Y ese es, y c, es la curva obtenida de la intersección entre el plano x sobre x sobre 5 más y sobre 4 más z igual a 4 y el cilindro x a la 2 más y a la 2 igual a 9. Miren que ahí me están pidiendo calcular la integral de línea. Integral de línea de ese campo vectorial. Esto es lo que me están pidiendo. Pero pues yo voy a utilizar el teorema de Stokes para pasar de esa integral de línea y caer acá. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, vamos a recordar aquí algunas cositas, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Quién me recuerda la definición de integral de línea de un campo vectorial? La integral de línea de un campo vectorial. A ver si eso cabe ahí. ¿Será que eso cabe? Ya, un poquito más para acá. ¿Quién me recuerda la definición de integral de línea de un campo vectorial? Vamos a ver. ¿A qué es igual esa integral de línea? ¿Qué es igual a la integral de línea de un campo vectorial? ¿Hay quien me recuerda? Profe, el campo evaluado en la parametrización El campo por el evaluado en la producto punto parametrización. de la derivada de la parametrización. Y ya, así. Ah, no, integral de A hasta B. Ah, bueno, claro, ahora sí. Y de T al final. Ah, bueno, ahora sí. Esa es la definición de integral de línea de un campo vectorial, la integral de línea. Entonces yo aquí, según esta definición, ¿yo qué necesitaría? R es una parametrización de la curva. Bueno, entonces vamos a dibujar aquí la curva. Vamos a dibujar la curva. Vamos a colocar solución. Para tener una idea, ¿no? De quién es esa curva. Acá, esa curva está en el espacio tridimensional. X, Y, Z. El plano. Vamos a dibujar el plano. Un plano, digamos, bueno, para tener una idea, ¿no?
X sobre 5 más Y sobre 4 más Z igual 4. Y el cilindro X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. En el plano XY, eso es una circunferencia de radio 3. En el plano XY. Pero como ya en 3D ya eso es un cilindro, una superficie cilíndrica que se extiende hacia el eje Z. Z es la variable que no está apareciendo ahí. Queda entonces algo aquí así. La intersección entre ese cilindro y el plano es la curva, es la que yo voy a llamar como C. ¿Todo bien? Entonces, bueno, yo aquí, si quiero aplicar la definición de integral de línea, porque eso pues, al final eso es lo que me están pidiendo, ¿no? La integral de línea. Y si yo me quiero ir por este camino de acá, bueno, entonces tendría que encontrar una parametrización de esa curva, de esta intersección. No, eso no es lo complicado, porque, bueno, tenemos que recordar lo que hicimos en el primer corte, ¿no? Cómo encontrar ecuaciones paramétricas de una curva obtenida de la intersección entre dos superficies. Eso fue el primer corte. Nosotros partíamos de aquí. Bueno, si yo parto de aquí, yo puedo tomar como X igual a 3 coseno de teta. Y como 3 coseno de teta. Y para Z, yo despejo a Z de esta ecuación, me queda pues Z igual a 4 menos X, pero X es 3 coseno de teta sobre 5, porque está dividido entre 5, menos Y sobre 4, pero como Y es 3 coseno de teta, 3 coseno de teta sobre 4. Ahí me quedarían mis ecuaciones paramétricas para la curva. Y ahí tengo R, las componentes son esta, bien. Derivo, bien. Pero, profe, ¿cuál es la gracia? Miren que aquí está un seno de X a la 3. Seno X es el que está elevado a la 3, la variable X. Y eso no se va a eliminar. Miren, el campo F, yo lo debo evaluar en estas ecuaciones paramétricas. Ese seno de X a la 3, si X vale 3 coseno de teta, quedaría como que, como seno de 3 coseno de teta, esto elevado a la 3. Seno de 3 coseno de teta elevado a la 3. Uy. Y eso en algún momento me va a tocar calcularle su integral, ¿no? Está como complicado. Está como complicado. La integral puede resultar muy complicada. Si yo me voy por acá por la definición y yo no utilizo ninguna otra estrategia, ¿no? Pero yo sí voy a utilizar esta estrategia presentada en el teorema de Stokes. Yo esa integral de línea, mejor me voy a cambiar, o mejor me voy a calcular esta integral de superficie de acá. Profe, disculpe, Cuénteme. ¿por qué en la parametrización Y también es 3 coseno de teta? Discúlpeme, ahí por seno. Así es. Yo voy a aplicar el teorema de Stokes. ¿Qué tengo que hacer? Primero yo tengo que escoger mi superficie S. ¿Quién será S? Cualquier superficie cuyo borde sea C. ¿Qué me recomiendan ustedes que tome como S? Vamos a ver. ¿Qué me recomiendan ustedes para tomar como S? Ya S, ¿quién? Cualquiera que tenga C como su borde, su límite. Profe, en ese caso, X cuadrado más Y cuadrado igual 9. Lo que pasa es que estaría, o sea, estaría elevado no en, no rozante con con el plano YX, sino un poquitico más arriba.
¿Hasta dónde? ¿Cómo hago yo eso? ¿Hasta dónde se toca con la superficie X entre 5 más Y entre 8 más Z igual 4? Bueno, ¿cómo usted definiría a la superficie S? Aquí, yo voy a escribir lo que usted me diga. ¿Cómo la definiría? Yo diría que sería la intersección entre, no sé si así, pero como la intersección entre ellas dos. La intersección entre el cilindro y el plano nada más es una curva. Y esa Esa es, curva no sería la que delimitaría esa es la la curva superficie que que hay. va a delimitar. Ajá, ¿cuál superficie? No sé cómo decírselo. ¿Quién ayuda al compañero, hombre? Ninguno se anima. La parte, a ver si así queda claro, del plano X sobre 5 más Y sobre 4 más Z igual 4 que está dentro del cilindro X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 9. ¿Queda claro ahí quién es ese? Listo, profe. La pregunta es, ¿queda claro quién es ese? ¿Sí se entendería quién es ese, así como lo escribí ahí? Entonces, como esa es la parte del plano ahí presentado, que está dentro del cilindro, ese sería esto de aquí. La parte de este plano, pero nada más la que está dentro del cilindro. Esta es nuestra S. Y ese, su borde es la curva C. Por lo tanto, yo puedo emplear el teorema de Stokes ahí, tomando a esa S. Bueno, entonces vamos a recordar aquí, oye, ¿cómo es que se define la integral de superficie? Porque miren, aquí está al final es la integral de superficie de un campo. El campo es el rotacional de F. El rotacional de un campo es un nuevo campo. Vamos a integrar el rotacional del campo F. ¿Quién me recuerda la integral de superficie de un campo vectorial? ¿Cómo se define la integral de superficie de un campo vectorial? Vamos a ver cómo está esta gente de apuntes. Y de la semana pasada se hicieron. Oye, ¿cuánto es decir? Aquí voy que respondieron. Vamos a ver. Respondí, yo creo que respondieron por aquí. Vamos a ver. Como 5 respondió Yulis Paola. Bastante ejercicios se hicieron. ¿Cómo se define la integral de superficie de un campo vectorial? ¿Cómo se define? Profe, la integral doble Ajá. de D En por la la región de función del evaluada en la campo parametrización evaluado en la parametrización por el producto vectorial fundamental por el diferencial de área. de A. Bueno, no ocupo eso ahí, pues tuve que echarlo ahí abajo. Este es cómo se calcula la integral de superficie de un campo vectorial. Entonces, miren qué es lo que necesito en esta receta. Necesito la parametrización de la superficie, su dominio y este producto vectorial fundamental. ¿Cómo queda una parametrización de S? ¿Será que esa es parte del gráfico de alguna función? Ese es parte de aquel plano. Y ese plano no lo puedo escribir como una función que dependa de dos variables.
ese es parte del gráfico de z igual, voy a despejar a z de ella, 4 menos x sobre 5 menos y sobre 4. ¿Sí o no? Z proviene, la superficie se proviene de este plano y ese plano yo lo puedo escribir como una función de dos variables. ¿Cómo quedaría entonces la parametrización en términos de cuáles serían los parámetros ahí? X y Y. X y Y. ¿Y cómo quedaría la parametrización? X, Y Z, que sería lo que es. Muy bien. ¿Y cuál sería el dominio D? ¿Cómo escojo D? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo escribo aquí? Ustedes, lo que ustedes me digan así lo voy a escribir acá. Tiene que quedar claro para todo el mundo después que yo lo escriba. ¿Cómo defino a D? Si la superficie del gráfico o parte del gráfico de alguna función, ¿cómo se toma a D? La proyección de S en el plano XY. La sombra de nuestra superficie en el plano XY. ¿Quién es S? Vamos a pintarlo de amarillo. ¿Quién es D? Perdón. Es esta región en el plano XY. La sombra de S, de esta superficie S en el plano XY, es lo que yo voy a tomar como D. ¿Y quién está delimitando a D? ¿Quién es lo que me está limitando a D? El cilindro. Este cilindro me está delimitando a D. Entonces, de todo lo que está dentro de este cilindro aquí, ¿cómo puedo escribirlo? X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 9. Todo lo que está dentro de o de la circunferencia de radio 3. Es un círculo, un círculo. Puedo escribir a D en coordenadas polares, ¿no? Yo tomo X como R coseno de teta y Y como R seno de teta en ese círculo, ¿desde dónde hasta dónde va variando R? De 0 a 3. ¿Y teta desde dónde hasta dónde va variando? De 0 a 2pi. R, el radio varía desde 0 hasta 3 y como tú puedo dar una vuelta completa en ese círculo, teta da una vuelta completa, 0 hasta 2pi. Bueno, entonces miren los ingredientes que están en esta receta, ¿no? Para la integral de superficie. Ya la región D la tengo, la parametrización ya la tengo. Bueno, falta este producto vectorial fundamental. Rx, Rx, ¿cómo queda? 1, 0, aquí calculando las derivadas parciales de cada componente con respecto a x, menos un quinto. Ry queda como 0, 1, y aquí queda, aquí en cuarto, es un cuarto. El y queda dividido entre 4. Y aquí queda menos un cuarto. Rx cruz Ry, bueno, calculen ese producto vectorial. El producto vectorial da
un quinto, un cuarto, 1. Y bueno, ya me queda, bueno, ahora miren, como yo voy a aplicar el teorema de Stokes, y yo finalmente voy a terminar calculando esta integral de superficie de acá, yo debo calcular el rotacional de ese campo vectorial. Y JK, derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z. Las componentes del campo, ¿quiénes son? Seno de X a la 3. El X es el que está elevado a la 3, menos Y cuadrado. La segunda componente es X cuadrado más Y cuadrado. Y la tercera es Z al cuadrado. Es igual la componente Y, la derivada parcial de Z al cuadrado con respecto a Y me da 0. Menos derivada parcial de esto de aquí con respecto a Z, eso me da 0. Menos J, derivada parcial de Z al cuadrado con respecto a X, 0. Derivada parcial de esto de aquí con respecto a Z, miren que eso da 0. Más la componente K, 2X, menos derivada parcial de esto de aquí con respecto a Y me da menos 2Y. Por lo tanto, aquí queda más 2Y. ¿Sí o no? Entonces, en la componente Y queda 0, en la componente J también 0, en la componente K queda 2X más 2Y. Miren que esto es un nuevo campo vectorial. Entonces, y este campo vectorial, el rotacional es el que yo voy a integrar acá. Este es el que yo voy a integrar acá. Pero en la integral de superficie, el campo que yo debo integrar lo tengo que evaluar en la parametrización. Entonces, ese rotacional lo debo evaluar en la parametrización. R de X, Y en nuestro caso. Pero miren que en la parametrización X es X, Y es Y. El cambio lo debería hacer es con Z. Donde aparezca Z lo debo reemplazar con esto. Pero en mi campo vectorial, miren quién es. En rotacional me dio 0, 0, 2 por X. Pero en la parametrización X es el mismo X. Más 2 por Y. Pero Y en la parametrización es el mismo Y. Por lo tanto, ahí no sufrió ningún cambio. Y ahora sí tengo todo, ¿no? La integral de línea de nuestro campo vectorial es igual a la integral de superficie de rotacional del campo. Y eso a su vez es la integral doble en la región D, el campo F evaluado en la parametrización rotacional del campo. Evaluado en la parametrización, producto escalar Rx cruz Ry. Esto es igual a la integral doble en la región D. Esa región D aún no la voy a expresar. No voy a colocar los límites de integración. Esto que fue lo que me dio el rotacional de F evaluado en la parametrización, me dio 0, 0, 2X más 2Y. Producto escalar, el producto vectorial fundamental que me dio un quinto, un cuarto, 1 de A. Esto es, vamos a realizar el producto escalar
0 por un quinto es 0. 0 por un cuarto es 0. Bueno, vamos a quitar esos ceros de ahí para no escribir. Ahorrarnos ahí. 0 por esto me da 0. 0 por un cuarto me da 0. 2x más 2y por 1. Cuénteme. ¿Aló? Bueno. Ahora sí, la región D, miren que el radio iba variando de 0 a 3, el ángulo de 0 a 2pi, R, y a continuación evalúo mi función con las coordenadas polares. 2R coseno de teta más 2R seno de teta de R. Esto es igual a integral de 0 a 3, integral de 0 a 2pi. El R lo voy a distribuir, me queda 2R cuadrado coseno de teta más 2R cuadrado seno de teta de R. Esto es igual, bueno, vamos a calcular la integral con respecto a teta, ¿no? Integral de 0 a 3, quedaría 2R cuadrado. ¿Cuál es la integral de coseno de teta con respecto a teta? Pues seno de teta. La integral de seno de teta es menos coseno de teta. Teta variando entre 0 y 2pi. De R. Seno de 2pi es 0. Seno de 0 es 0. Por lo tanto, este primer término desaparece. Coseno de 2pi es 1. Menos coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esto también se anula en esos límites de integración. Por lo tanto, esa integral da 0. ¿Todo bien? Profe, en ese caso, cuando las integrales dan cero, ¿tienen algún significado? Bueno, es que esa es Extra? la pregunta que yo le iba a hacer. Miren que el resultado fue la integral de línea de ese campo vectorial me dio 0. Esa es la pregunta que le tengo. ¿Qué me puede usted ahí concluir sobre ese resultado? ¿Qué puede concluir usted? La integral de línea de ese campo vectorial dio 0. ¿Qué puede concluir usted ahí? Que no se está pasando ninguna fuerza a través de ese campo. Verá, no se está pasando ninguna fuerza a través de ese campo. Ustedes si recuerdan el ejercicio del pajarito. Un pajarito iba volando, entonces el viento tenía y estaba siendo representado por un campo. ¿Sí recuerdan cuando les hablé de ese pajarito? Sí, Que la integral de línea dio qué. es negativa. ¿Y qué quería decir eso? Que las fuerzas estaban entrando a la integral. El ¿Qué trabajo era quería? negativo. Ajá, ¿y qué quería decir eso? Que diera negativo. Que la fuerza estaba en gran parte en contra del movimiento. ¿Sí? El campo no estaba ayudando. En realidad el campo lo que estaba era obstaculizando ese movimiento. Ahí el trabajo da negativo. Si el trabajo da positivo, quiere decir que el campo está en gran parte a favor del movimiento. Y si el trabajo da cero, quiere decir que el campo en alguna zona de la trayectoria es así, en alguna zona puede que él esté en o a favor, vamos a ponerlo primero a favor, sí, una parte esté a favor, pero en otra parte esté en contra.
y en igual proporción para que se anulen ahí esos por acá ya el campo lo que está es obstaculizando ese movimiento. O sea, acá da positivo el trabajo, acá da negativo y pues si esas dos porciones tienen el mismo valor absoluto, se anulan. El campo en una parte está aportándole al movimiento, pero en otra está yendo en contra. Y eso ahí a lo que se refiere a ese resultado. ¿Todo bien? Hombre, la gente se olvidó del ejercicio del pajarito, hombre. Ese ejercicio que estaba bien bonito, que va a estar registrado en el video. Video de esa semana lo puse allá. En sabio. Bueno, entonces aquí vamos con teorema de la divergencia. La última temática de este curso. Teorema de la divergencia, pues bueno, yo también les dejé un video allá, donde yo aquí nada más voy a presentar la situación. Vamos a suponer Profe, que tengo una... Sí, cuénteme. qué pena, una preguntita. ¿Nosotros nos volvemos a ver con usted virtualmente la semana que viene? Claro, claro, vamos a resolver más ejercicios de teorema de Stokes y de la divergencia. Y también va a haber quiz flash. Listo, gracias. Bueno, tengo una superficie, vamos a colocarla orientada hacia afuera. Una superficie cerrada, es decir, que no tiene agujeros ni nada de eso. Orientada hacia afuera, es decir, los vectores normales apuntando hacia afuera. Y yo voy a llamar como E lo que está haciendo, el sólido que está siendo encerrado por esa superficie. Esta es E. Este sólido que está siendo encerrado por esa superficie. El teorema de la divergencia lo que me dice es que la integral de superficie de un campo vectorial, la integral de superficie en esa superficie es igual a la integral triple, en donde el dominio de integración es ese sólido E que está siendo encerrado por ese. Y la función aquí que queremos que se integra es la divergencia del campo vectorial diferencial de volumen. Esto es lo que nos dice el teorema de la divergencia. Teorema de la divergencia. Entonces, miren que el teorema de la divergencia nos relaciona una integral de superficie de un campo vectorial con una integral triple. Con una integral triple. Ejemplo 15.5.2. Un ejemplo en donde veremos cómo emplear el teorema de la divergencia. Hallar el flujo. Miren que pues con esta integral de superficie, eso obtengo el flujo, ¿no? Hallar el flujo, el campo, f de x, y, z igual a 2z, 4y, 3x, que sale de la esfera, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Entonces vamos a pintar aquí la superficie, pues la superficie es la esfera de radio 3, centro en el origen,
Esta es la superficie, la esfera, radio 3. Entonces, yo voy a aplicar el teorema de la divergencia. ¿Quién sería el sólido? Pues el sólido necesariamente es el que está siendo limitado por la superficie S, es decir, el sólido cuya piel es S. Todo lo que está ahí dentro de esa superficie será nuestro sólido E. Es decir, E es el sólido esférico, un sólido lleno, es la esfera llena. Ese es E, ese sea E. El sólido limitado por la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Es decir, el sólido esférico, el balón lleno. Balón lleno. Vamos a habilitar un quick flash aquí. Vamos a habilitar este quick flash. Semana 15. Semana 15. Vamos a llamarle nombre. Vamos a cambiarle nombre. 2. Vamos a ponerlo. Vamos hasta las 40. Vamos a poner hasta 41. Eso tiene 3 minutos. Calificación. 2. Tiene 2 intentos el estudiante. Aquí está la revisión bien. Yo creo que ya. Vamos a visualizar. Me confirman si ya les aparece. Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces por teorema de la divergencia, por el teorema de la divergencia, como aquí me están preguntando por el flujo de este campo vectorial que sale de esta esfera, en realidad lo que me están pidiendo es calcular la integral de superficie de este campo vectorial a través de la esfera de radio 3, de esta esfera de acá. Pero por el teorema de la divergencia, dado que E es el sólido que está encerrado por S, yo lo que finalmente voy a terminar calculando es esto de aquí. Eso es lo que voy a terminar calculando. Es lo que voy a terminar calculando por el teorema de la divergencia. Bueno, oigan, ¿quién me dice cómo se calcula la divergencia de un campo vectorial? ¿Cómo se calcula la divergencia de un campo vectorial? Fórmula de la divergencia, derivada parcial de P, la primera componente del campo, con respecto a X, más la derivada parcial de la segunda componente del campo con respecto a Y, más la derivada parcial de la tercera componente del campo con respecto a Z. Este es P. ¿Cuál es la derivada parcial de P con respecto a X? 0. Más derivada parcial de Q con respecto a Y, este es Q. La derivada parcial con respecto a Y me da 4. Más derivada parcial de R, este es R. Con respecto a Z es 0. Es decir, la divergencia me da 4.
Entonces, esta integral triple queda como integral en el sólido E. La divergencia me quedó siendo 4 diferencial de volumen. 4 es constante, lo puedo sacar de la integral. Me queda eso de ahí. Pero la integral triple, cuando me queda integrando a la función 1, si ustedes recuerdan, esto me da el volumen de ese sólido. Es decir, esto me da 4 veces el volumen de este sólido esférico de ahí. ¿Cuál es el volumen de un sólido esférico de radio R? Volumen de sólido esférico de radio R. Es 4/3 de pi por R al cubo. Tengo un sólido esférico de radio R, este sería su volumen. Pero como el radio en nuestro caso es 3, entonces 4 por 4/3 de pi por 3 a la 3. El radio es 3. Entonces igual 3 a la 3, bueno, se cancela un 3 con este, me queda 3 a la 2, 9. 9 por 16, creo que da 144. 144 pi. Y ese es el resultado de esa integral triple. Miren que resultó muy simple aplicando el teorema de la divergencia. Así que no resultó calculando uno integrales triples. Pero pues, la mayoría de ejercicios usted sí tiene que calcular esta integral triple. Ya pues en las clases que vienen de esta semana y de la clase magistral de la semana que viene veremos muchos ejemplos más. Bueno, no como unos 2 más, 3 más, por ahí. De esta parte de aquí. Bueno, jóvenes, eso era lo que quería presentar el día de hoy. Recuerden, el martes que viene también tendremos clase. Todavía no se han librado de mí. Entonces, pues, estaremos por ahí en sintonía. Recuerden horario de atención también. Si necesitan apoyo, pues, estaremos por acá. Bueno, profe, que tenga feliz resto de día. Bueno, Hasta luego, profe, que la vean hasta muy bien. luego. Bueno, Hasta luego, chao. profe. Bueno, pues.